Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de la novela Servidumbre Humana, del autor británico, voy a tratar de pronunciarlo bien, William Somerset Maugham. Creo que así se pronuncia. Si no me corrigen en comentarios. Bien, esta novela se publicó en 1915. Eso es muy importante para lo que les voy a hablar al final del libro. Perdón, al final de la reseña. Y es considerada una de las grandes novelas de formación o de aprendizaje del siglo XX. La historia sigue la vida de Philip Carey. Le voy a dejar aquí abajito el nombre, Philip Carey. Desde su infancia hasta aproximadamente los 30 años. Quien, a partir de sus experiencias, deberá aprender a vivir. De eso se trata esta historia. Pero deberá aprender a vivir con ciertas limitaciones, ya que desde muy temprana edad él pierde a sus padres y además padece una deformidad en un pie. Características que se asemejan a la propia vida del autor, quien también perdió a sus padres cuando era muy pequeño y también fue afectado por una discapacidad física, por lo que muchos dicen que es una novela autobiográfica. Pero en realidad tiene ciertos elementos autobiográficos que el autor utiliza como base para la historia. Pero es solo eso, un punto de partida para indagar en la psicología de su personaje principal, Philip, quien intentará abrirse paso en el mundo para encontrar lo que todos los seres humanos buscamos: el amor, la independencia, una identidad propia y sobre todo el sentido de la vida. Por lo cual deberá lidiar con su lado pasional, ese lado irracional que todos tenemos también, que le será muy difícil de controlar, llegando en muchas ocasiones a ser esclavo de sus pasiones, estando al servicio de su propia humanidad. He ahí el significado del título del libro, Servidumbre Humana. Bien, como toda novela de formación, la historia se presenta en forma lineal, por lo que como lectores iremos recorriendo la vida de Philip a medida que crece. Es por eso que el esquema de línea de tiempo me sirve mucho para explicar la estructura de la novela. Por eso vamos a ir ahora mismo a la pizarra. Bien, aquí coloqué lo principal, creo yo. No voy a explicarla a modo de lugares, de sitios que visita Philip, sino sobre las temáticas que va tratando. De esta forma intentaré entusiasmarlos con la lectura, pero sin darles spoilers, porque si les digo qué sitios visita va a ser muy aburrido, les voy a adelantar cosas y eso no me gusta. Por eso les voy a hacer esta línea de tiempo que está aquí. Entonces, en vez de colocarle lugares por los que pasa, les voy a colocar temáticas: religión, educación, arte, amor, profesión, que son los temas en los que se va centrando la vida de Philip a medida que crece. Claro, están relacionados con lugares, con ciertas ciudades, bueno, pero no les voy a adelantar nada de eso. En el fondo lo importante no son los lugares, no son los sitios, sino cómo él va evolucionando su forma de pensar y su forma de ver el mundo en esta línea de vida. Sí. Por lo tanto, calculé estas 5 estaciones. En el fondo, esto es muy superficial de mi parte, porque esto está mucho más matizado dentro de la novela, está mucho más mezclado. Yo traté de diferenciarlo de una forma mucho más tajante, pero sí, sí, esto es lo principal que yo veo desde mi postura como lector, pero está todo entrelazado. Partimos entonces la vida de Philip. Le puse aquí 9 años. Es con esa edad con la que pierde a sus padres y con la que inicia el libro. Aquí inicia la novela. Y le puse aquí al fondo, que no se ve, voy a mover un poquito. Le puse aquí al fondo 30 años, si se fijan ahí, 30 años, porque la novela
La novela termina cuando Philip está casi llegando a los 30 años. De hecho, cuando tú lees el final, los últimos capítulos, hay personas que le preguntan la edad a Philip. Y él nunca dice tengo 30 años, siempre dice estoy llegando a los 30, estoy cerca de los 30. Entonces tú puedes jugar ahí un poco con la aproximación. Por lo que la novela, en el fondo, si decimos que parte a los 9 y que llega hasta los 30, tendría un espacio temporal de 21 años. Es decir, que los hechos, todo lo que ocurre en el libro, pasan 21 años. Son 21 años de la vida de este joven. Pero ojo, esto es solo una aproximación de mi parte. Ahora, también en el inicio del libro aparece una fecha, 1885. Por lo que si tenemos un espacio temporal de 21 años y partimos en 1885, podemos decir que termina la novela en 1906, aproximadamente. Esto no es exacto. ¿Pero por qué hago esto? Porque nos sirve para darnos una idea del contexto temporal. Estamos en los días finales de la época victoriana. Lo importante, estamos en un periodo de transición. Eso es lo importante. Bien. Lo otro que les quería explicar, ¿por qué puse aquí filosofía? Otra vez me está fallando el plumón. La filosofía yo también la pude colocar aquí como una de las etapas en las que Philip se centra. Pero yo siento que la filosofía es transversal en toda la vida de Philip. Desde que empieza a leer y desde que desde que es muy pequeño siempre se está cuestionando la vida. Entonces la filosofía está en todas las etapas de Philip, en todas las etapas de la vida de él. Por lo que cuando queda huérfano a los 9 años, sufre un cambio brusco en su vida. Y ese cambio brusco a él lo hace inmediatamente empezar a ver la vida de otra forma, porque es impactante para él. ¿Qué es lo que pasa? Como pierde a sus padres, es acogido por sus tíos, William Carey y su esposa Luisa. William es su tío, es un vicario. Él es un vicario de una parroquia rural, si no me equivoco. Representa muchos de los valores tradicionales de la Inglaterra victoriana. Él es deber, él es respetabilidad, él es disciplina, él es fe cristiana y también es muy económico. No derrocha el dinero. No. Entonces, su tío no es precisamente un hombre cariñoso, al contrario, ni demasiado generoso tampoco. Es bien manito de guagua, como decimos aquí en Chile. Y también es bastante frío, es rígido y muy convencional. Su tía también sigue por esa senda, tiene esa tendencia, pero ella tiene mayores matices. Ella se comporta de una forma mucho más cariñosa con Philip, por lo que desde muy pequeño él crece en un ambiente donde debe regirse por valores religiosos. Por eso la religión está en un primer plano aquí. Se alcanza a ver, voy a correr un poco la pizarra. Entonces empieza a los 9 años y la primera etapa de él, el primer tema importante en su vida es la religión. Voy a anotar aquí una palabra que me interesa. Listo, anoté la palabra aquí, servidumbre. Entonces les decía que Philip, el primer tema, lo que gobierna su vida desde que está con sus tíos es la religión. En otras palabras, su infancia está al servicio de la religión. La religión, para Philip, es su primera servidumbre. Esto, y aquí el título empieza a cobrar sentido. La religión es su primera servidumbre, que dura hasta prácticamente los 19 años. Abarca todo este periodo de tiempo. Yo lo diría que hasta acá. Aquí vamos a poner un número 19 años. Que es toda donde está bajo la tutela de sus tíos. Y donde le imponen la religión a Philip. Por lo tanto, mientras él se va educando, la educación es importante, y no me refiero solamente al colegio religioso al que debe entrar y en el que se debe educar, sino a otros tipos de educación que él va recibiendo, como cuando intenta aprender idiomas. Y eso es esas experiencias que él vive mediante se educa, mientras se va educando, él se va dando cuenta
que no comparte la visión del mundo desde un punto de vista religioso, y que básicamente estaba viviendo bajo algo en lo que él no creía. Y es justamente la experiencia que vive mientras se educa lo que lo hace reflexionar de esta manera. Él, al ver a otras personas, al ver el comportamiento del mundo, dice: yo no quiero estar al servicio de la religión. Y vamos a tratar de leer algunas frases aquí. La letra es pequeñísima en esta edición. Y así dice el narrador: el hecho era que había dejado de creer, no por una razón u otra, sino porque no tenía temperamento religioso. La fe le había sido inculcada exteriormente. Libre de temores degradantes, libre de prejuicios, podía seguir su camino sin que le persiguiera el intolerable miedo al infierno. De pronto se dio cuenta de que también se había deshecho del pesado fardo de la responsabilidad que hacía que pareciera tan importante cada gesto de su vida. Respiraba más libremente, un aire más ligero. Respiraba más libremente un aire más ligero. Era responsable solo ante sí mismo. Entonces, Philip siente libertad. ¿Se fijan en lo que les acabo de leer? Siente libertad al dejar de creer. Ese sentimiento de libertad es el que lo hace entender que estaba al servicio de la religión, que estaba en una servidumbre, como un tipo de esclavitud. Y otra vez nos resuena el título del libro, ¿verdad? Servidumbre humana. Entonces Philip ya no cree, pero no es algo tan absoluto como decir: la religión estuvo conmigo hasta los 19 años y ahora la voy a dejar a un lado. No es tan drástico esto. Toma lo bueno de su experiencia religiosa y abandona lo que no concuerda con él. De hecho, un personaje del libro se lo dice, con el que él conversa, se lo dice muy claramente. Le dice: usted ha rechazado una fe, pero ha conservado la moral sobre la que esa fe estaba fundada. En el fondo, el darse cuenta de que la religión no concordaba con su estilo de vida, con su pensamiento, no quiere decir que no haya extraído algo de su experiencia con la religión. Lo cual le da todo el sentido a la novela, porque la idea de una novela de aprendizaje es que el personaje, a medida que avance y viva experiencias, aprenda. Y no deja de lado lo que vivió, aunque haya sido un error en el fondo, no lo deja de lado, sino que toma lo bueno de ello. Y eso es genial. Entonces, esto lo deja en libertad, pero con toda una gama de ahora de preguntas existenciales que antes cubría la religión. Antes la religión le explicaba el mundo a Philip, pero ahora que no cree que la religión no es su base para ver la vida, necesita otras ideas para explicar el mundo. Es así como busca ahora sentido en el arte. Y el arte se vuelve su nuevo foco. Y esto es muy interesante, porque es un camino que él mismo elige, por lo que cree que su elección está hecha por él con total libertad. Y aquí entra este concepto de libertad que es tan importante dentro de la novela. No es una imposición como lo fue la religión. Por lo tanto, espera hallar en el arte una justificación para su vida. Pero descubre, después de muchas experiencias y de muchas cosas que pasa, que corre el peligro de convertir al arte en una obsesión. Y si convierte el arte en una obsesión, es otra forma de servidumbre. Está así de volver al arte un nuevo tipo de servidumbre. De hecho, estuvo al servicio del arte en un momento específico de su vida. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pasa cuando Philip le exige al arte que le otorgue un significado total a su existencia. Esa exigencia hace que él esté al servicio del arte. En ese sentido, el problema no es el arte en sí, sino la expectativa de que el arte le proporcione una respuesta definitiva. Por lo que cuando deja de idolatrar al arte, deja de exigirle y de estar al servicio del arte,
lo convierte en una experiencia valiosa. Y aparece nuevamente la libertad de elegir otro camino. Ahora ahora puede sacar lo bueno del arte. Puede quedarse con lo que le sirve, pero ya no está al servicio del arte. ¿Se fijan? Ya hay dos servidumbres. No, si el título del libro no está por adorno. Me encantó esta idea de la novela, me encantó. Qué fantástico, qué fantástico este autor. Y entonces dice, ahora puedo elegir otro camino. Philip, al abandonar su esclavitud por la religión, su esclavitud por el arte, al abandonar ese servicio por estas dos pasiones, él dice, creo que se saca más provecho de los errores cometidos espontáneamente que de las cosas razonables hechas por consejo de los demás. Aquí él entiende que la religión fue un consejo de los demás, pero él siente que sacó más experiencia y más aprendizaje por algo de lo que él eligió espontáneamente. Entonces, este es un error impuesto a la religión y el arte es un error elegido espontáneamente. Me encanta esa idea. He adquirido experiencia, dice Philip. He recibido mi lección y ahora estoy dispuesto a ponerme a trabajar. Ahora Philip baja de su nube, aterriza, pone los pies en la tierra y decide dirigir su vida de una forma más sensata, más racional. Y dice, ahora voy a abrazar el lado racional. Y claro, también se pone filosófico, va a los libros y es muy interesante todo lo que pasa aquí. Entonces, ya ha vivido dos tipos de servidumbres, como le decía, y como el mismo Philip decía, una impuesta y una elegida por él. Lo que lo hace ser más precavido, como les decía, y ahora él quiere ser regido por la razón. Pero en ese momento en que Philip parece que al fin va a enderezar su camino, al fin va a dejar de cometer errores, aparece el amor. El amor en la figura, tengo que nombrar al personaje, porque este personaje es un ícono dentro del libro, Mildred. Mildred es un personajazo dentro del libro. Ustedes la van a amar o la van a odiar. Yo creo que más la van a odiar, porque es imposible querer a Mildred. Entonces, cuando aparece Mildred, irremediablemente Philip cae en la peor de sus servidumbres. Esta también se vuelve una servidumbre para él. Esta es la peor de todas, porque en la religión y en el arte él podía escapar. Aquí no. Aquí en el amor él no puede escapar. Philip sabe que esa relación le hace daño, comprende racionalmente que debería terminarla, es consciente de eso, pero aún así vuelve a esta relación repetidamente. Su voluntad parece incapaz de imponerse a su deseo. Es en esta parte de la novela donde Philip toma las peores decisiones de su vida y donde comete más errores y donde muchos lectores se frustran porque no pueden comprender que el personaje actúe de dicha forma. Ni yo lo entendía. Pero esta parte de la historia es muy real porque el autor intenta mostrar cómo se comporta una persona que está al servicio de la pasión. Es una servidumbre, está al servicio del amor. Desde esta perspectiva, entonces, la novela cuestiona la idea de que la razón gobierna nuestras acciones y nuestro libre albedrío. Si pasa esto, entonces no somos seres que estamos gobernados por nuestra razón. Vamos a leer una frase. Ya llevamos 3 servidumbres, ¿se fijan? Aquí hay un personaje que habla del libre albedrío y me gusta mucho su idea. Dice, la ilusión del libre albedrío está bien arraigada en nosotros, está tan bien arraigada en nosotros que yo la acepto. Este personaje dice, yo acepto el libre albedrío. Obro como si fuera completamente libre, pero una vez consumada una acción, me doy cuenta de que todas las fuerzas del universo han conspirado para ello y que nada del mundo hubiera podido impedirla. Era inevitable. En este punto de la historia, Philip está convencido que puede dirigir su vida mediante decisiones racionales. Sin embargo, una y otra vez descubre que está condicionado por factores que no controla. Su discapacidad física, su pasión, su temperamento, sus circunstancias económicas e incluso el azar. Y el ejemplo más evidente es su relación con Mildred.
En el fondo, Philip se considera libre, pero gradualmente descubre que muchas de sus elecciones están determinadas por impulsos y necesidades que apenas comprende. Lo va descubriendo a medida que vive y a medida que se equivoca. Y eso me parece genial por parte del autor, porque nos da ejemplos claros en acciones para que luego Philip reflexione filosóficamente. Es genial. Philip se pregunta cuál sería la verdadera regla de la vida, ya que aquella era inútil, y por qué la gente obraba de un modo en vez de otro. Todos se dejaban guiar por los propios sentimientos, pero estos podían ser buenos o malos, y lo cierto es que conducían al triunfo o al desastre. Los hombres corrían empujados por fuerzas desconocidas. ¿Se fijan? Cómo reflexiona Philip, no solamente al ver su propio comportamiento, sino también al ver el comportamiento de las personas que lo rodean. Es una magnífica obra psicológica. Aquí dice, lo razonable, aquí dice, eran pues los hombres marionetas entre las manos de una fuerza desconocida. Ellos justificaban siempre sus actos con la razón, pero cuando esto no era posible, actuaban sin razonar. ¿Se fijan? Justificaban sus actos con la razón cuando hablaban, pero cuando actuaban, lo hacían sin razonar. La novela entonces sugiere que la verdadera libertad no consiste en escapar de todos los condicionamientos que nos quitan libertad, sino en reconocerlos. Por lo tanto, estamos condicionados por innumerables causas, pero conservamos un margen de elección que aumenta a medida que nos conocemos mejor. Cuando conocemos mejor esos condicionamientos, nuestro margen de elección es mayor. Esa es probablemente la forma de libertad más realista, según este autor. 650 páginas de puro talento este libro, me encantó. Dice, el esfuerzo era desproporcionado al resultado. Las brillantes esperanzas de la juventud se resolvían en la más amarga desilusión. Sufrimiento, desdicha y enfermedad pesaban mucho en el platillo de la balanza. ¿Cuál era el significado de todo aquello? Pensó en su vida, en sus esperanzas, en las limitaciones que le imponía su deformidad, en los afectos que le habían faltado en su juventud. Le parecía que siempre obró lo mejor que pudo y sin ningún resultado, y otros mucho mejores habían fracasado. Me salté una línea. Él dice que obró lo mejor que pudo y sin ningún resultado. Otros hombres que valían lo mismo que él habían triunfado, y otros mucho mejores habían fracasado. Seguramente se trataba solo de suerte. La lluvia caía de la misma forma sobre el justo que sobre el malvado. Para nada existía una razón. Ok, volví a la pizarra y escribí estas dos palabras aquí porque son importantísimas para entender esta historia. El párrafo que les leí recién me parece clave porque en el fondo une las respuestas a dos de las grandes preguntas que Philip se hace durante toda la novela. La primera, ¿somos libres? La respuesta es solo un poco. No somos completamente libres porque estamos condicionados por nuestros deseos, emociones y las circunstancias exteriores e incluso el azar. Por eso aquí en este párrafo lo dice claramente. Dice, otros hombres valían lo mismo que él Otros hombres que valían lo mismo que él habían triunfado y otros mucho mejores habían fracasado. Seguramente se trataba solo de suerte. Solo de suerte. Lo que lo lleva a la respuesta de su otra pregunta. ¿Existe un significado para la vida? ¿Existe un propósito? Y Philip dice, la lluvia caía de la misma forma sobre el justo que sobre el malvado. Para nada existía una razón. ¿Existe una razón? No, no existe una razón. La lluvia caía igual para todos. Y concluye diciendo, la vida no tenía ningún significado. Sobre la tierra
Los seres vivientes habían nacido bajo la influencia de circunstancias que formaban parte de la historia del planeta, y del mismo modo, bajo la influencia de otras circunstancias, desaparecían. El hombre era tan insignificante como lo podían ser otras formas de vida, y no había nacido como apogeo de la creación, sino como reacción física del ambiente. Claro, Philip reflexiona. Si nuestras vidas están atravesadas por accidentes, deseos irracionales y acontecimientos que no podemos predecir, ¿por qué asumir que existe un significado cósmico perfectamente diseñado? La misma observación que limita su idea de libertad debilita su creencia en un propósito, en una razón, en que la vida tiene un sentido. Esto es genial. Durante gran parte de la novela, Philip busca un significado absoluto porque necesita que la existencia tenga una dirección clara. Lo necesita, pero cuando acepta que el control humano es limitado, también deja de exigir que el mundo posea una finalidad trascendente y se completa el círculo. La existencia deja de ser un enigma entonces que debe resolverse y se convierte en una realidad que debe vivirse. Ya no es un enigma para Philip, es una realidad que debe vivir. Y esto es hermoso, esto es precioso. Esto es filosofía pura y filosofía existencialista. Bueno, yo le digo así, pero estamos en 1915, aquí todavía el autor no nos está diciendo que esto es existencialismo, para nada. Y Philip dice esto casi al final de la novela, que me encanta. Dice: había vivido siempre para el futuro, siempre mirando hacia el futuro, y el presente se le había escapado entre las manos. Había vivido siempre para el futuro, y el presente se le había escapado de entre las manos. Fantástico. Ahora, estas ideas de las que les estoy hablando y que se exponen dentro de esta novela, se acercan mucho a las ideas existencialistas de Sartre, al absurdismo de Camus, ¿verdad? Se acercan mucho a ellos. Ustedes pueden decir que lo que dice este autor no es nada nuevo porque ya lo dijeron Sartre y Camus. Pero no, Servidumbre Humana se publica en 1915. El extranjero y el mito de Sísifo se publican en 1942. Por su parte, La náusea en 1938. Entonces, si sacamos cuenta, Servidumbre Humana está, espero sacar bien la cuenta, 23 años antes que La náusea, y está 27 años antes que perdón, estoy un poco choco, por eso me salen así los números. 27 años que el mito de Sísifo y que el extranjero. Las ideas de este libro, entonces, se anticipan a la de estos filósofos. Claro, hay ciertas diferencias, sobre todo en la idea de libertad. En Servidumbre Humana se habla de una libertad limitada por la propia condición del ser humano, por su condición humana. En cambio, lo que decía Sartre en La náusea afirmaba que el ser humano estaba condenado a ser libre y que nosotros somos responsables de nuestras elecciones. En ese sentido, la idea de libertad de este libro, se acerca más, no a Sartre, no a Camus, sino a la del filósofo Spinoza. Se acerca mucho más a la idea de libertad se acerca mucho más a la idea de Spinoza. De hecho, el título del libro, Servidumbre Humana, proviene de una sección específica de un libro de este filósofo. No recuerdo exactamente cuál era el libro, pero yo sé que viene... Bueno, ustedes lo pueden buscar en internet, por ahí debe estar. Pero en el fondo, esta es la idea de libertad que impone aquí el autor en Servidumbre Humana es más de Spinoza que de Sartre o de Camus. Ahí hay una diferencia abismante, bastante importante. Porque en el fondo no es que Servidumbre Humana esté diciendo lo que hay aquí es existencialismo. Nunca lo nombra así en el libro, no se nombra así, no se utiliza ese término.
solo que las ideas están ahí, anticipando lo que luego, en el siglo XX, se reafirmaría de una manera más certera con estos filósofos. Ok, ahora, el estilo de este autor es realmente sencillo, pero con una gran profundidad en sus personajes. Llama la atención porque tú lo lees y es muy fácil seguir su historia. No tiene ninguna complejidad y aún así sus personajes son muy profundos. Tiene una claridad expositiva en su prosa, lo que no le quita la precisión psicológica. El lenguaje es muy accesible y el autor presenta un gran conocimiento de la naturaleza humana. Su fuerza reside en la capacidad para mostrar la evolución interior de los personajes, pero no modificando la novela, sino mediante las acciones de los personajes, mediante sus diálogos, mediante observaciones concretas. No se dedica a experimentar, no le busca nuevas formas a la novela para comunicar sus mensajes, porque realmente no lo necesita. Su escritura por sí solo lo logra, lo que lo acerca, como les decía, notablemente a una gran gama de lectores, a un gran abanico de lectores, porque leerlo no es complejo, entonces te abre la posibilidad a que más personas lo lean. En Servidumbre Humana, la estructura depende de las diversas etapas de la vida de Philip. Es algo muy sencillo y que funciona muy bien, por lo que fácilmente tú al leer la historia la puedes dividir en secciones. Y como en la vida de toda persona, algunos personajes aparecen en algunas secciones para quedarse y reaparecer en otras de esas secciones, ya sea por los lazos de amistad que generan con el protagonista o por el simple capricho del destino que vuelven a aparecer en otras de las secciones, en otras de las etapas de la vida del protagonista. Y otros simplemente no vuelven a aparecer, cumplen su función y abandonan el relato. Eso le da un gran dinamismo a la historia, porque baraja muy bien la aparición y desaparición de los personajes. Es por eso que cuando terminas este libro, sientes una especie de nostalgia por la vida de Philip. Recuerdas su pasado, sus primeras etapas, sus primeros pasos y decepciones. Y te provoca esa sensación de que el tiempo se escapa de nuestras manos a cada instante. Te recuerda, este autor, que somos humanos y que el tiempo sigue pasando, inevitablemente. Espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.